gratos, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es el primer día de agosto. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Sabe, Horacio, me han pedido que mande saludos, pero tú sabes que son muchas las personas. Para todos. Pero para todos les entregamos un cariñoso saludo en este día, especialmente en día viernes, que es un día de preparación para nosotros, para encontrarnos con nuestro Dios y con nuestros hermanos en una linda conversación, en una linda reunión de alabanza, de cantos y de estudio de su palabra. ¿Cómo ser salvo? Es un tema maravilloso en las Escrituras. Yo creo que se escribió para que nosotros entendamos cómo llegar a la salvación. A veces lo hacemos tan difícil. Habíamos dicho en uno de los días, habíamos mencionado dos preguntas: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Y la respuesta es tan sencilla: solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Y entonces aquí aparecen algunas fórmulas que aparecen, ¿no es cierto?, preguntándose. Tú recuerdas que Jesús estuvo en una multitud tratando de resolver esto, y muchos le preguntaban cómo ser salvo, pero cuando revisamos el Pentecostés, nos acordamos que ahí está la respuesta, justamente cuando ellos dijeron ¿qué haremos? Y la primera pregunta o respuesta que aparece allí es: arrepentidos y llegaréis al camino de la salvación. Tenemos que decir que no podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, que despierta la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Entonces tenemos que tener bien claro esto: no podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, y además de eso no podemos ser perdonados sin Cristo. Quizás sería muy útil que uno recurriera a la palabra de Dios y leer algunos conceptos, o es lo que dicen, por ejemplo, los evangelios en relación al sacrificio de Cristo en la cruz, como Isaías también lo menciona, ¿cierto? Como cordero fue llevado al matadero, y comenzar a hacer que la mente se explaye en estos conceptos, en estas ideas, y colocarse quizás ahí entre los auditores de lo que está sucediendo, y el Espíritu Santo va a conmover para ver que la salvación nuestra no fue un regalo que costó mucho. Fue mucho, incluso cuando en el momento de la crucifixión de Cristo dice que hubo tinieblas. Esas tinieblas fueron para cubrir de alguna manera el horrendo juicio, despiadado juicio que estaban haciendo contra Jesús, un ser inocente, pero Él estaba muriendo no por Él, sino por nosotros. Así que cuando uno dice ¿cómo yo puedo ser salvo?, la respuesta quizás es sencilla: reconocer que hay un camino que Cristo ya lo anduvo, nos dio la posibilidad de acercarnos al Padre, de presentarnos al Padre como que si nunca hubiéramos pecado. Y cuando entendemos esto, de nuestros labios aparece exactamente la palabra gracias. Gracias, Señor, por ello. Fíjate, el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es sentir que Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿eh? Sí, sabes tú que a veces hay personas que están metidos en el alcohol, la droga, los placeres. Justamente el otro día escuchaba una persona de esta, ¿sí? Dice, él hablaba del tema maldito vicio, decía, el cigarro, porque no puede salir de él. Y alguien le daba la ayuda diciendo: tú has recurrido, has orado a Dios, Él te puede quitar esto. Sí, pero no puede. Pero resulta que a veces ese concepto de no puedo lo asimilamos de tal naturaleza que al final nos convencemos que no podemos y no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No le entregamos ese problema a Él.
porque justamente dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de cualquier maldad. Entonces, si nosotros creemos esto, vamos a encontrar salida, porque este es el único método y realmente efectivo que nos puede sacar de nuestra condición. Claro, estos son casos, uno puede decirlos, catalogarlos como extremos, metidos en el alcohol, en las drogas, los placeres, ¿no es cierto?, en las actividades ilícitas. Esto pueden ser cosas extremas, pero no nos engañemos, porque el pecado, no importa el tamaño, sigue siendo pecado a la vista igual, de Dios. Justamente. Desgraciadamente tenemos en mente una escala de pecados, y esa escala de pecado para Dios no existe. El pecado es pecado, y nosotros consideramos unos pecados más graves que otros. No, el pecado dice, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no dice la paga de estos pecados y de estos otros es diferente, no, la paga del pecado es muerte. Entonces debemos ser conscientes de eso, y de ahí nuestra necesidad de arrepentimiento y aceptar la salvación que el Señor nos da. Y por otro lado, la persona que entre en este camino de la salvación, ¿no es cierto?, como llegar a ser salvo, tienen que producirse algunos frutos dignos de arrepentimiento. O sea, va a ir un poquito más allá de este paso. No decir, mira, ahora Cristo me salvó, pagó mi culpa en la cruz del Calvario, por lo tanto ahora soy salvo, pero ahora ¿cómo vivo? Vivo como salvo, pero no como antes. Entonces también eso uno tiene que tenerlo en cuenta, porque las obras realizadas, y aquí quizá tomo este concepto, que las obras realizadas para obtener la salvación no sirven, pero sí el fruto de la salvación me lleva a hacer obras justas, dignas ante Dios. O sea, es un resultado de esa relación con el Señor. Así es. Bueno, tenemos que decir que es posible reconocer nuestros pecados sin tener frutos dignos de arrepentimiento. Creo que nosotros cuando reconocemos el pecado, cuando pedimos perdón, luego nos sentimos perdonados y empezamos a vivir como personas que han sido perdonadas. Yo no puedo seguir viviendo como antes. Tiene que haber un cambio. Indudablemente lo va a haber, salvo que yo esté tratando de demostrarle a los demás de que tengo la salvación, de que yo sigo a Cristo. Si yo estoy demostrando para los demás, lógicamente que mi vida a lo mejor va a seguir siendo la misma de antes, y finalmente va a resultar aquello de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos jóvenes llegan a la iglesia, por ejemplo, buscando una señorita para casarse, y hacen todo lo que se dice en la iglesia, y van a los cultos y hacen lo mismo que todo el mundo, pero finalmente vuelven a hacer lo que eran precisamente? Su propósito no era buscar al Señor, sino buscar algo que estaban buscando. Mira, en realidad la justicia de Cristo es gratuita, dice un concepto, pero no barata. Costó nada menos que la vida del Hijo de Dios. Estamos agradecidos por su sintonía. Los invitamos para el resumen a las 9 de la noche este viernes, y mañana a las 7:30 una repetición. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.